tal, jóvenes? Vamos a continuar con el tema de vectores en 3 dimensiones en el espacio. Entonces, ya habíamos visto cómo localizar un punto. Vamos a definir ahora un vector en 3 dimensiones. Entonces, un vector en 2 dimensiones, ¿se acuerdan ustedes? Que estaba definido por una pareja ordenada. Ahora, en 3 dimensiones no va a ser una pareja ordenada, sino que va a ser una triada ordenada. O sea, voy a tener 3 elementos de mi vector, ¿sí? Elemento en X, elemento en Y, elemento en Z. Igualmente se diferencia de un punto porque coloco símbolos de mayor o menor que. Si tuviera paréntesis, entonces sería un punto. ¿Sí? Entonces el módulo de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Ese sería el módulo de este vector. Muy bien. Bueno, por ejemplo, si yo tengo un punto 1 igual a A1, A2, A3 y un punto 2, B1, B2, B3, estos son puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar aquí nuestro eje tridimensional. Entonces, ¿se acuerdan que esto va a ser X? Esto de acá iba a ser Y esto de acá iba a ser Z. Por ejemplo, yo tengo que aquí va a ser A1, por aquí va a ser A2 y por aquí va a ser A3. Entonces va a ser mi punto P1, que va a ser igual a A1, A2, A3. Ese sería mi punto P. Y por ejemplo, yo tengo que mi punto P2, ¿sí? Este que está acá. Por ejemplo, aquí tengo yo a A2, por aquí tengo yo a B1, perdón. Por aquí tengo yo a B2 y por acá va a ser B3. Entonces este va a ser mi punto P2, que va a tener coordenadas B1, B2, B3. Entonces, si yo quiero sacar un vector de P1 a P2, o sea, el vector sería de P1 a P2, ¿sí? O sea, esta es la cola y esta es la punta, ¿sí? Podría ser al revés, podría ser un vector de P2 a P1. Pero si yo quiero sacar el vector de P1 a P2, ¿sí? Entonces, para obtener este vector, como yo tengo los puntos, entonces el vector P1 a P2 va a ser igual a. Aquí yo lo que tengo que hacer es restar las coordenadas de la punta menos las coordenadas de la cola en los 3 ejes, tanto en el eje X, Y y Z. Entonces veamos. Esto es X, ¿se acuerdan? Esto es Y y esto es Z. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces mi vector va a quedar de la siguiente manera. Coordenadas de la punta menos coordenadas de la cola, o sea, B1 menos A1, B1 menos A1, B2 menos A2, y B3 menos A3. O sea, este sería mi vector. O sea, con 2 puntos yo puedo sacar un vector. La dirección va a ir de P1 a P2. Pero yo también pude haber sacado un vector que va de P2 a P1. O sea, va a tener la misma magnitud. Lo que va a cambiar es la dirección. O sea, este sería mi vector de P2 a P1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el vector de P2 a P1, la magnitud va a ser la misma, como les digo. Lo que va a cambiar es la dirección. Este viene hacia P2 y este va hacia P1. Entonces aquí sería las coordenadas de la punta menos las coordenadas de la cola. O sea, sería A1 menos B1, A1 menos B1, A2 menos B2, y A3 menos B3. A3 menos B3. Ustedes pueden darse cuenta acá que estos vectores se parecen mucho. O sea, este va a quedarme un valor y aquí va a quedarme un valor negativo, porque yo podría venir y sacar aquí el signo. Entonces, sacando el signo va a quedarme menos B1 menos A1, ¿sí? Sacando el signo. Aquí también puedo sacar el signo y va a quedarme acá B2 menos A2. Y aquí también yo podría sacar el signo y va a quedarme B3
menos A3. Dense cuenta ustedes que este vector, la única diferencia entre estos dos vectores es el signo que va a ser diferente, pero la magnitud va a ser la misma. Bueno, entonces yo puedo obtener un vector de 2 puntos. Continuemos. Ahora, yo, al igual que en 2 dimensiones, puedo obtener la suma de 2 vectores. Entonces veamos por acá. Veamos por acá. Yo voy a obtener la suma de 2 vectores. Entonces, por ejemplo, tengo el vector A. Y el vector A va a ser A1, A2, A3. Y el vector B va a ser igual a B1, B2, B3. Entonces, la suma del vector A más el vector B se va a parecer mucho cuando yo tenía en 2 dimensiones. ¿Se acuerda que en 2 dimensiones yo lo que hacía era sumar las componentes en X, en Y y en Z? Aquí voy a hacer lo mismo. Entonces, el vector A más B sería A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Y este sería mi vector suma. Por ejemplo, si mi vector A fuera 2 menos 1, 4, y mi vector B fuera 3, 1, menos 2. ¿Sí? Entonces el vector A más B va a ser igual a 2 más 3, menos 1 más 1, 4 más menos 2. Entonces A más B va a ser igual a 2 más 3 son 5, menos 1 más 1 son 0, y 4 más menos 2 son más 2. O sea que mi vector A más B sería 5, 0,2. 5, 0,2. Ese sería el vector suma. Por ejemplo, me pudieron haber pedido también la diferencia del vector A con el vector B. Si consideramos que A vale 2 menos 1, 4 y B vale 3, 1 menos 2, entonces yo también pude haber obtenido, por ejemplo, B menos A. B menos A. Entonces, hago la diferencia igual como hice la diferencia en 2 dimensiones, o sea, las coordenadas del primer vector menos las coordenadas del segundo vector. Este sería mi primer vector en este caso, y este sería mi segundo vector en este caso. Entonces sería 3 menos las coordenadas del segundo vector, que serían 2, 1, menos las coordenadas del segundo vector, que es menos 1, menos 2, menos las coordenadas del segundo vector, que son 4. Por lo tanto, el vector B menos A va a ser igual a 3 menos 2 me queda 1, 1 menos menos 1 me queda 2, y menos 2 menos 4 me queda menos 6. Por lo tanto, el vector diferencia B menos A en 3 dimensiones sería 1, 2, menos 6. En X, en Y y en Z. ¿Sí? Ahora, aquí también yo podría obtener los vectores unitarios, o sea, vector unitario. Y el vector unitario sigue siendo el mismo, ¿sí? Las coordenadas, el vector A dividido el módulo de A, ¿sí? Si A, en este caso, va a ser un vector en 3 dimensiones, A1, A2, A3, o sea, sigue siendo la misma definición. Lo único que cambia es que le voy a agregar otra coordenada, la coordenada en Z. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo que mi vector A es igual a 1, 2, 3, por ejemplo, este es un vector, entonces el vector unitario va a ser igual al vector A, que sería 1, 2, 3, dividido dentro del módulo de A. Ahora el módulo de A va a ser 1 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado. Le agregamos la otra coordenada. Entonces aquí va a quedarme que es 1, 2, 3 dividido dentro de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado me queda 1, 2 al cuadrado me queda 4 y 3 al cuadrado me queda 9. 9 más 1 son 10, más 4 son 14, o sea, sería la raíz cuadrada de 14. Por lo tanto, el vector unitario va a ser igual a 1 dividido la raíz de 14 multiplicado por 1, 2, 3. Y como vimos anteriormente, cuando yo multiplico un escalar por un vector, multiplico este escalar por cada una de las componentes del vector. Por lo tanto, me quedaría 1 dividido la raíz de 14 por 1, va a quedarme 1 dividido la raíz de 14. O sea, este va a ser mi vector unitario, ¿sí? Vector.
2 por 1 dividido la raíz de 14 va a quedar 2 dividido la raíz de 14, coma. 1 dividido la raíz de 14 por 3, este es un 3, va a quedarme 3 dividido la raíz de 14. Y este sería mi vector unitario. Si yo saco la magnitud o módulo de este vector, tiene que quedarme igual a 1. O sea, esta magnitud va a ser igual a 1. Ahora, así como vimos en 2 dimensiones, yo tengo ahora 3 vectores unitarios principales. Entonces, vamos a graficar aquí nuestros ejes coordenados. Esto es X, esto es Y esto sería Z. Entonces, mi primer vector principal sería en X, que va a tener una magnitud de una unidad, como dijimos. Este vector que está acá se va a llamar Y. Voy a tener otro vector que también va a ser unitario, pero va a estar sobre el eje Y. O sea, esta magnitud que está acá es también de 1. Este se va a llamar J. Y tengo otro vector unitario, pero ahora va a estar sobre el eje Z, que también va a tener una magnitud de 1, pero este se va a llamar K. Por lo tanto, ustedes, si pueden darse cuenta, Y va a ser, como solo está sobre el eje X, va a ser una unidad. Si en X, 0 unidades en Y 0 unidades en Z. Ese va a ser mi vector Y. Mi vector J va a ser igual entonces a 0 unidades en X, ¿sí? 1 unidad en Y 0 unidades en J, o sea, no tiene coordenadas en X y en Z, perdón. Y mi vector unitario K va a ser 0 unidades en X, o sea, está aquí sobre el eje Z, no tiene coordenadas en X. Va a ser 0 unidades en Y, no tiene coordenadas en y tiene una coordenada en K. O sea, estos vectores IJK es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ahora, entonces, yo un vector lo puedo designar de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes que veníamos diciendo que el vector en 3 dimensiones, por ejemplo, el vector A iba a ser A1, A2, A3, o sea, coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z. Pero esto también yo lo podría venir y escribir ahora en términos de sus vectores unitarios, que sería A1 en Y, ¿sí? Más A2 en J, ¿sí? Más A3 en K. O sea, yo también puedo representar un vector de esta manera en sus vectores unitarios, que es la más común y corriente. Veamos un ejemplo. Entonces, vamos a ver. Tenemos acá nuestro vector que me dice que vale, me dice, dados los vectores, mi vector A va a ser igual a 3i menos 4j más 2 veces k, y mi vector v dice que vale 5 veces i más 2 veces j menos 7 veces k. Me dicen que yo encuentre 7a más 5b. Me dicen que yo encuentre el módulo de a. Me dicen que yo encuentre 5b menos 4a. ¿Sí? O sea, tengo 3 incisos. Entonces, ojo, este vector está escrito en términos de sus vectores unitarios. O sea, esto que está acá yo podría decir que es 3, menos 4, 2. Y este que está acá yo podría decir que es 5, 2, menos 7. O sea, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Es mucho más fácil representar el vector de esta manera que de esta manera. O sea, en los libros la mayoría de veces se representa con sus vectores unitarios. Entonces, el inciso A. Me piden que yo encuentre 7a más 5b. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar 7 veces a. ¿Se acuerdan ustedes que al multiplicar un vector por un escalar, yo simplemente lo que hago es copio el escalar y copio el vector, que sería 3i menos 4j más 2k. Y este escalar lo multiplico por cada una de los componentes del vector. Entonces 7a va a ser igual a 7 por 3, me quedarían 21 en i. 7 por menos 4 me queda menos 28 en j. Y 7 por 2 serían 14 veces k. O sea que el vector 7a me queda 21i menos 28j más 14 veces k. Ahora veamos, vamos a trabajarlo de este lado.
y voy a encontrar el vector 5b. Entonces el vector 5b va a ser igual a 5 multiplicado por el vector b, que sería 5 veces i, más 2 veces j, menos 7 veces k. O sea que el vector 5b va a ser igual a 5 por 5, serían 25 en i, más 5 por 2 son 10j, más por menos me queda menos, 7 por 5 son 35 veces k. O sea que 5b es 25 en i más 10j menos 35 en k. Como lo que me piden es sacar 7a más 5b, entonces 7a más 5b sería, como es una suma, yo lo que voy a hacer es sumar las componentes del vector 7a con las componentes del vector 5b. O sea que agarro la x de 7a con la x de 7b, la y de 7a con la y de 7b y la z de 7a con la z de 5b, y sumo cada una de esas componentes. Entonces la componente en x del vector suma 7a más 5b sería 21 más 25. O sea, sería 21 más 25 en i, ¿sí? Más, ¿cuánto serían j? Sería menos 28 que tengo acá, más 10 que tengo aquí. Eso sería en j. Ahora, ¿cuánto sería en k? En k sería más, en k tengo aquí 14 y le voy a sumar menos 35. Esto sería en k. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es 7a más 5b? Veamos acá, 21 más 25 me quedan que son 46, ¿sí? 46 en i, más menos 28 más 10 me quedarían menos 18 en j, más 14 más menos 35, veamos, ¿cuánto es 14 más menos 35? Perdón. 14 menos 35 me dice que son menos 21. Menos 21 en k. Por lo tanto, 7a más 5b. 7a más 5b va a ser igual a 46 veces i. Más por menos me queda menos 18 en j. Y más por menos me queda menos 21 en k. Eso sería 7a más 5b. Sería la respuesta del inciso A. Veamos el inciso B. El inciso B me pide encontrar el módulo de A. A, ¿se acuerdan que era 3i menos 4j más 2k? Entonces, el módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x, que vale 3 elevado al cuadrado, más la componente en y, que vale menos 4 elevado al cuadrado, más la componente en z, que vale 2 elevado al cuadrado. Entonces el módulo de A va a ser igual a, ¿se acuerdan que este módulo es el tamaño, la longitud o magnitud de ese vector? 3 al cuadrado me quedan 9, menos 4 al cuadrado me quedan 16 y más 2 al cuadrado me quedan 4, ¿sí? 9 más 16 son 25, más 4 son 29, por lo tanto el módulo de A va a ser igual a la raíz de 29. ¿Estamos? Ahora me quedaría un último inciso, que es 5b menos 4a. Ya tenemos la respuesta de 5b menos 4a. Perdón, 5e menos 4a. Entonces yo voy a sacar primero el valor de 5b y después el valor de 4a. Entonces, vamos a hacerlo acá en inciso C. Voy a obtener primero 5b, o sea 5 multiplicado por el vector b. El vector b es 5i más 2j menos 7k. Desen cuenta que esto ya lo había calculado en el inciso 2, ¿sí? Porque también tengo aquí 5b. Y ese valor me quedó que era 5b. Me quedó que 5b es igual a 25. ¿Sí? Aquí lo tengo, desen cuenta. 5b entonces va a ser igual a 25 en i más 10 en j menos 35 en k. Es lo mismo multiplicar 5 por 5, 25, 5 por 2, 10 y 5 por 90, 35. Ya tengo 5b. Ahora voy a sacar el vector 4a. Entonces voy a borrar un poco el vector 4a. No voy a borrar los vectores originales. Entonces, ¿cuál es el vector 4a? Veamos. El vector 4a entonces va a ser igual a
A4 multiplicado por el vector A, que es 3i menos 4j más 2 veces k. Entonces 4a va a ser igual a 4 por 3 son 12 en i, 4 por menos 4 me da 16 en j y 4 por 2 son 8 veces en k. Ahora la operación era 5b menos 4a. Si se acuerdan ustedes era 5b menos 4 veces a. Entonces, ¿cuánto queda 5b menos 4 veces a? Esto va a ser igual a 5b menos 4 veces a. Bueno, ¿a qué va a ser igual? A restar las coordenadas del vector 5b menos las coordenadas del vector 4a. Entonces me quedaría 25 que tengo en x en 5b, 25 menos por el signo que tengo aquí, 12 que tengo en x en el vector 4a en y. Más, ahora veamos en j, tengo 10 acá. Y aquí le voy a restar las coordenadas de j en 4a, que son menos 16. Menos 16 en j. Más, tengo 35 negativos en el vector 5b. 35 menos las coordenadas en k del vector 4a, que serían 8. Y esto sería en k. Entonces, 5b menos 4 veces a va a ser igual a 25. Y le resto 25, le resto 12. Va a ser igual a 13. 13 en i. Más a 10, menos y menos va a ser más. A 10 le sumo 16, que van a ser 26 en j. Más 35 menos 8, que va a ser 27 en k. Por lo tanto, 5b menos 4 veces a va a ser igual a 13i más 26j más 27k. Desen cuenta ustedes la similitud entre los vectores entre 2 y 3 dimensiones. La única diferencia es que le agrego una coordenada más. Una coordenada más. Espero me hayan comprendido y continuamos con la siguiente serie de videos.